hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos llegando a viernes, fin de semana, y como decía Verónica, el domingo, Día de las Madres. Un abrazo a todas. Y este viernes hemos escogido un tema claro, hemos venido tratando en general la semana, diría yo, qué giros puede dar el presidente electo frente a la economía, la política, política exterior y sus relaciones con el sector empresarial, pero además con el sector de los trabajadores, de los indígenas. En definitiva, habrá un giro para el próximo gobernante. Se planteará una continuidad con un estilo propio o el cambio que él mismo prometió en la campaña se hará visible, y en qué sectores. Para esto hemos invitado al periodista y compañero Jean Cano y al doctor Juan Carlos Solines. Jean, buenos días, bienvenido. Una primera aproximación de lo que le hemos visto, ¿qué será? 42 días. Si restamos las bullas, serán que los 35 días del presidente electo Lenín Moreno. ¿Qué mensajes uno podría resaltar que ha estado dando o no ha enviado mensajes? Ese silencio a veces con los medios genera más dudas que certezas. A un periodista de investigación como tú, ¿qué le sugiere este comportamiento antes de llegar al 24 a despedir al señor presidente Correa? Bienvenido, buenos días, Jean. Buenos días, Francisco, muchas gracias. Es cierto, no comunica. El señor Moreno no es un buen comunicador de lo que está sucediendo en realidad dentro del partido y dentro de los grupos, los 3 o 4 grupos que hay dentro del país ahora. Pero pese a que por fuera son declaraciones básicamente cosméticas, que no se la juegan por nada, incluso en el tema de Venezuela, ¿no? Que habló y puso un ejemplo antes que decir de frente, que como por ejemplo Soledad Buendía, que ella dijo que no tenemos que parecernos a Venezuela en el futuro, lo cual a mí me ha sorprendido, de grata manera, ¿no? De grata manera. ¿No será que se equivocó doña Soledad? No. Porque ha sido muy radical en los 10 años en defender la revolución. Bueno, ¿no? Al menos cuando lo escuchamos en un encuentro en la Cámara de Comercio de Quito, pues fue muy claro. Sí, públicamente, futuro, ¿no? Públicamente dijo que en el futuro no podemos parecernos a Venezuela. Entonces eso sorprendió al auditorio y gratamente, porque hay personas dentro del correísmo que obviamente están pues viendo las cosas de otra forma. Entonces, una cosa es lo poco que ha comunicado el presidente Moreno hacia los medios, en sus redes sociales, que son bastante escuetas, y otra cosa es lo que está sucediendo dentro. Es que el proceso... ¿Crees que hay un movimiento así mucho más fuerte? Están partiéndose, están peleándose, ¿sí? Están en una lucha muy complicada y muy fuerte por llegar al poder. Es decir, hay varios grupos, pero esto no es que pasó con Moreno, sino que pasó desde el 23 de febrero, cuando perdieron algunas alcaldías, incluidas la de Quito. Desde ahí, el 2014, entonces. Claro, desde ahí viene país haciéndose pedazos por dentro. Es una implosión, nosotros lo llamamos en criterios implosión. Porque lamentablemente la oposición no ha sido exitosa, ¿no?, en señalar y en tener pues una agenda propia para enfrentar claro, esto. Para enfrentar, sino que hemos visto que
o sea, lo que hemos visto hasta el momento es que el correísmo se desbarata. ¿Sí? Se desbarata. Entonces, Yanay, perdóname, cuando ustedes afirman eso desde la revista Criterios, uno diría, pero ¿se desbaratan ganando? Los asambleístas no hay que, es verdad que han hecho acuerdos y llegan creo que un poco más de 20 asambleístas en acuerdo con la 35, pero 55 es de ellos. Y terminan imponiendo la presidencia de la República o ganando la presidencia de la República. Pero por poquito, como decíamos, claro. O sea, es decir, y claro, yo sé que la segunda vuelta es una gran referencia para... Pero en la primera sería, ¿no? Claro, en la primera, 40, es decir, si recordamos bien, en la primera el 60.67% no creen en el correísmo y toda su gente. O sea, eso es lo real. Eso es lo real. Eso es lo real. Luego, pues, obviamente, sabemos que hay algunos problemas en la oposición, sabemos lo que pasó con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, lo que pasó con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el señor Lasso, bueno. Pero el proceso de implosión de Alianza País no es con Moreno, es desde la pérdida de las alcaldías. Ya. Entonces, ahora, por supuesto, o sea, al punto que parece que este gobierno no ganó, sino que perdió en las elecciones, porque la Asamblea le está aprobando, decimos los quiteños, ¿no? Claro. Absolutamente todo, hasta fiscal posesionaron el día de ayer. Claro. Entonces, es decir, es como que perdieron, es como que no le tienen confianza al presidente electo Moreno, ¿no? Entonces, están cubriendo todo. O sea, pero es que es evidente. Hasta la guardia para salir cubiertos con eso. Así es esa figura peligrosísima que han aprobado todas estas personas que, por supuesto, en redes sociales, que también ahora es pues muy fuerte para que incluso periodistas, podamos ir hacia el seguimiento, ¿no? Sí, es decir, ahí son muy críticos con respecto a lo que sucedió. Y en esta falta de comunicación y en este problema interno que tienen entre los correístas, pues yo no sé si es que las cosas estarán definidas todavía, incluso luego de la posesión, porque puede haber un listado de nombres de ministros, puede haber un listado de nombres de gente que pueda ser nueva, ¿no? Gente que regrese públicamente, como el señor Barrera, no sé. Pero todavía falta otro golpe duro que le toca asumir al presidente Moreno, y es la lista de Odebrecht. Entonces, cuando aparezca esa lista, esa será una nueva etapa, ¿no? Luego de los 100 días será la otra etapa. Ese será el día D, como dicen otros compañeros, porque en el plan B. Mire, hay gente dentro del correísmo, ¿no? Que incluso, y esto es por las averiguaciones que se hace y por las conversaciones que uno tiene con gente, incluso preparan hay algunas personas que están pensando en la salida del vicepresidente. Es decir, cómo tiene que salir el vicepresidente si eventualmente él estuviera mencionado en alguna lista o se revelara. Tiene que salir. Claro. ¿Cómo tiene que salir? Entonces. Pero eso sí está previsto. ¿Crees tú que hay algún plan para? Hay gente que lo está pensando dentro del gobierno. Claro, por supuesto hay gente que lo está pensando. Y además, o sea, no es que es algo, pues. Que no pueda llegar a dar. Sí, que no puede llegar a pasar. Es decir, mire lo que ha sucedido antes de la campaña con el señor Glass. Ha tenido una crítica fuertísima. La gente yo estuve presente cuando él fue a votar en el colegio 24 de mayo en la primera vuelta. Él llegó igual con una especie de guardia rodeado de un pocotón de gente, ¿no? Y cuando los votantes quiteños se dieron cuenta de que él entró, le gritaban fuera a correr afuera, ¿no? Pero otras cosas también a él. Por supuesto. Entonces, es una persona que, digamos, no tiene muy buena acogida en ciertos sectores de Quito. Claro. En ciertos sectores de Quito. Pero hay personas que sí están preparando o sea, que están pensando en cómo pudiera salir sin que le roce mucho al presidente Moreno. Al gobierno en general. Entonces, ahí existe pues ahí toma relevancia el artículo 150 de la Constitución,
que habla acerca de la ausencia temporal o definitiva del vicepresidente. Ya. Entonces, pues, es lo que están hablando ahora. ¿Qué sectores, Jan, estarán más, qué diríamos, más esperanzados en que el día D, que puede ser el 1 de junio, se dé y cubrir incluso esto, planificando una salida del vicepresidente Glass, y hay que nombrar vicepresidente, ¿no es cierto? Y ese vicepresidente tendrá que venir y vendrá de las mismas filas de Alianza País, pero posiblemente, pero tendrá que, claro, recomponerse un poco, incluso las fuerzas al interior de Alianza País. ¿Tú prevés esta posibilidad? Es decir, de cualquier forma, la lista de Odebrecht va a ser determinante para el futuro político del presidente Moreno, ¿no? Mire, es tan complicado lo que está pasando dentro del correísmo, ¿no? Y claro, yo sé que es algo muy cerrado, pero hay indicios. Mire, ayer salió en Twitter, y yo sé que el doctor Solines también es bastante activo en las redes sociales. Es tuitero, sí es. Más o menos. Bueno, ayer salió un hashtag que dice no más Pavón, refiriéndose a la ministra Paola Pavón. Entonces le culpan, ¿no? De cómo está partido en Quito el movimiento Alianza País. Bueno, al punto que públicamente gente adepta al correísmo pide sanciones a quienes crearon el hashtag, a quienes han retuiteado y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, es un momento muy complicado para el correísmo, y como digo, o sea, es como que perdieron. Yeah. O sea, es como que el gobierno perdió, no ganó, porque parece que no hay continuismo, pues. Le dan aprobando, repito, las leyes, ¿no? Que han estado muertas o dormidas. 4 años en el caso del código. Exacto. Y parece que no es un gobierno que ganó, sino que perdió. Al saludar a Juan Carlos Solines, doctor Solines, bienvenido. Bueno, estábamos analizando con Jan las perspectivas del presidente Lenín Moreno, si habrá cambios en lo político, en lo económico, en lo social, en su relación, y ahora el tema que acaba de prender, digamos así, con mayor insistencia al inicio de este diálogo, Jan Cano, es la relación de él con su movimiento, con el movimiento del que ahora además es presidente nacional y además de presidente de la República, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene usted de primera vista, digamos así? Esto de que la implosión puede darse antes que la explosión económica incluso dentro del correísmo, y cuánto influirá, y si llegaremos realmente a conocer la lista de Odebrecht el día de. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, Jan. Bueno, yo creo que el punto de partida aquí es que un ciclo político muy importante para el país está culminando. Más allá de que el partido haya retenido la presidencia y el gobierno, el correísmo está en su ocaso. Se está concluyendo un ciclo que será juzgado ya pues por la historia. Nosotros hemos hecho una presencia permanente en estos 10 años para dar nuestro punto de vista, criticando cuando ha sido el caso y advirtiendo a la ciudadanía de lo que estaba pasando. Pero ese ciclo concluye. Y en este nuevo ciclo, o sea, como todo ser humano, yo creo que al menos en mi caso particular, quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Optimista por varios aspectos, porque creo que el fin del correísmo y el inicio de un nuevo periodo de gobierno por el mismo partido da la oportunidad para que se corrijan cosas que Correa jamás corrigió en estos 10 años. Escuchaba la reflexión de Jan con respecto a la implosión que se está dando al interior, y creo que eso es normal, o sea, después de 10 años de ejercicio de poder, además un ejercicio conflictivo, un ejercicio... Pero muy vertical. Vertical, pero, absolutamente... Bueno, desgastante también. Es, ¿no?, absolutamente desgastante. El mismo hecho de que en ese modelo ellos hayan hecho un rediseño institucional para acentuar ese control y ese hiperpresidencialismo que se estableció en la Constitución del 2008, lo hace más desgastante todavía.
O sea, manejar un Estado, cuando uno se enfoca solamente en su función, digamos, y ya es, respetando la división de funciones que Correa tanto desprecia, ¿no? Ya es desgastante. No se diga cuando uno tiene que cual pulpo, manejar todo el aparataje del Estado y controlar la Asamblea, el Poder Judicial, el Poder Electoral, ¿no? Eso desgasta. Y entonces, claro, la implosión que se está dando, digamos que es un fenómeno normal y creo yo que sano. Tienen que depurarse. Tiene que establecerse, por ejemplo, cuál va a ser la línea. Entonces no podemos nosotros esperar que haya un cambio, un golpe de timón en el nuevo gobierno, si no se produce una implosión y un reacomodo de las fuerzas de poder al interior de Alianza País. Pero necesariamente una implosión o esto último, un reacomodo, que digan, bueno, al interior del partido hay estos nuevos dirigentes o estos dirigentes que no han tenido preponderancia con el señor presidente Correa y vengan ahora a liderar esta nueva etapa. Yo creo personalmente que un reacomodo implica una implosión. ¿Ah, sí? Implica una implosión, porque cuando se trata de poder o de reparto de poder, y sobre todo de esta forma. Y de esta forma, no se trata de que los que van a ser puestos en este momento de lado van a decir, bueno, siga nomás, y sí, ya le toca al compañero, ¿no? Va a haber una pugna, Además, un gobierno o un periodo, un proceso que culmina sobrepasado de corrupción, ¿no? Y que sabía que debía mantenerse en el poder a toda costa porque lo que tenía por arriesgar era demasiado grande. Entonces, claro, va también a tratar, ya una vez que han ganado las elecciones, va a tratar de cuidar esos espacios de poder, inclusive para poderse cuidar ellos mismos. Y entonces, claro, es sumamente peligroso, por ejemplo, si es que Lenín Moreno, el nuevo presidente, comienza a dar señales de un cambio positivo, evidentemente, en donde quiere que nazca por primera vez la fiscalización, que ha pasado absolutamente aletargada en estos 10 años. Que si es que de repente con un espíritu democrático y de estadista dice quiero que las instituciones de control ejerzan y sean independientes, o no voy a tener injerencia en la justicia, o no tan burda al menos, como ha habido en estos 10 años, ¿no? Entonces eso va a incomodar a mucha gente, porque mucha gente en estos 10 años se ha acostumbrado a gobernar de la forma que Correa ha gobernado. Entonces hay que descorreizar, decía Franklin Ramírez, hay que descorreizar la sociedad. Por llamarlo de alguna forma. Y luego el proceso de reconciliación nacional, que es un proceso ineludible, que después de 10 años no se puede postergar ni soslayar. El proceso de reconciliación nacional de una sociedad absolutamente partida en dos, pero no solamente polarizada, sino enfrentada hostilmente. Porque eso es lo que ha imprimido y eso ha sido parte de la estrategia de Alianza País de la Revolución Ciudadana, marcado obviamente por el estilo de Correa, ¿no? Enfrentar todo el que disiente, aunque sea de las propias filas, es un traidor. O estás con el proyecto y con todo lo que el presidente haga y decida, y aplaudes y apoyas, o eres enemigo. Entonces, el proceso de reconciliación nacional, que yo desde la campaña lo venía digamos, reclamando, es una necesidad impostregable, porque el país no puede avanzar por más que se corrijan los temas económicos, por más que se palee la crisis, ¿no? No puede un país tener una posibilidad de desarrollo o de poder enrumbarse mientras haya esta división hostil que existe en este momento en la sociedad ecuatoriana. Entonces, ese proceso histórico, patriótico que tiene por delante el presidente Lenín Moreno, tiene que hacerse sobre una base de ajustes, ¿no? De fondo y forma, y en una base a señales claras al sector privado, al sector exterior, hacia afuera, ¿no? De que aunque el partido retenga el poder, va a haber un cambio de fondo y de forma que de alguna forma genere confianza en los actores nacionales y externos. Jean, entonces lo primero es la política. Claro, uno diría la economía debería ser primero, que ya les voy a pedir también un análisis a esto, porque la revista Criterios tiene el acercamiento al tema pero tiene un tema que es muy interesante, que se lo conversa en casi todos los sectores políticos, que es esto de que ustedes han titulado el boomerang que regresa. Es el posible ingreso y regreso
del señor doctor Gustavo Larrea, el primer ministro de gobierno y la política para esa época del presidente Correa, un puntal yo diría para que el presidente Correa se abra un espacio. Ha sido Gustavo Larrea en general, muy amigo del presidente Lenín Moreno, con el que parecería mantiene esa gran amistad de años. Yo a ratos he afirmado que él es el creador de Lenín Moreno. Así es que también tiene responsabilidad en eso. Pero, ¿qué les lleva a pensar a ustedes y coincidir con otros que están pensando lo mismo, que el regreso, este boomerang, como ustedes denominan, de Gustavo Larrea llega y ahí, claro, ahí sí la implosión podría darse con más seguridad, digamos, por lo menos, no sé si con más fuerza? ¿Por qué inició esto? Básicamente porque el correísmo revivió un video donde, luego de que ganó Lenín Moreno, revivió un video donde le asocian al señor Larrea con la CIA y con la embajada estadounidense. Pues me resultó extraño, básicamente, por qué lo reviven y con fuerza. O sea, si Larrea no está de candidato a nada. Exacto, entonces en política nada es gratuito. Y claro, empezamos a averiguar y nos dimos cuenta de que él sí está diseñando algunas políticas. Nosotros llegamos a saber que tiene ideas en 3 aspectos básicos, que uno es la amnistía para los perseguidos políticos, el otro es una posible consulta popular para remover las autoridades de control correístas, y la tercera es que pudiera tener alguna injerencia luego en temas comunicacionales. Es decir, está fuerte. Es fuerte. O sea, tiene una cartera sin un ministerio, pero una cartera potente. Habla con gente, se reúne con gente también para temas económicos, para tratar temas económicos o contractuales de revisión o fiscalización. Y pues cuando igual le pregunté yo a la señora Soledad, buen día, sobre el posible retorno del señor Larrea, pues ella respondió que el presidente Moreno hablaba de aperturar y de traer a compañeros, dijo, actores políticos que se han distanciado. No negó, no. Pero dejó ahí la posibilidad. Pero dejó la posibilidad, y cuando hablamos con el señor Larrea, él dijo que él ya no opina sobre el gobierno. No tiene nada que ver, pregunte mejor. Pero son las típicas respuestas de Gustavo Larrea, es decir, cuando está en algo contesta así. Cuando está en algo se va, pero y luego sobre la CIA, pues él igual muy a su estilo, pues dijo esos ganas de joder. Ya. ¿No? O sea, textual y bueno, el asunto es que consultados algunas, bueno, pues al menos 6 fuentes de inteligencia, políticas, comunicacionales del gobierno y del nuevo gobierno, pues sí, o sea, está ahí. Y después, pues, conversando con gente de la oposición, pues, y de personas de organizaciones sociales, pues puede ser un bálsamo la presencia del señor Larrea. Es decir, puede ser, porque lo ven como una persona, pues, con mayor actividad política y por apertura, supuesto, muy ¿no? Inteligente, muy sagaz, o sea, es una persona que tiene. Además, él fue el primero, y eso es lo que recogemos en una entrevista hace más de un año. Él ya vaticinó que Lenín Moreno podía ganar, entonces a inicios del 2016, y él confesó que había acercamiento con él a inicios del 2016, incluso antes que el correísmo. Que no sea candidato del correísmo. Exacto, exacto. Entonces, y finalmente, pues, es el objeto político de Gustavo Larrea, es decir, pasó lo que él creía que iba a pasar. ¿Y esto incomodará al presidente saliente, al presidente Correa? Tal vez no solo a él, porque acuérdese que a él prácticamente lo colgaron políticamente, ¿no? Con el libro de Reyes, el supuesto libro de Reyes. Entonces, eso le sirvió a un grupo de gente del correísmo para sacarlo del medio. Pero lo sacaron. Sacaron mal, porque incluso fue el texto de la fiscalía, incluso enviaron el texto de Reyes a la OEA. Gustavo Yalc. El Gustavo Yalc. Claro, entonces,
O sea, sí, hay una cosa. Exacto, ahí en política nada queda ahí, así claro. Es, nada queda ahí también. Doctor Solines, este olfato periodístico que le lleva a consultar algunas fuerzas y que dicen, sí, el boomerang regresó y está de vuelta el doctor Gustavo Larrea. En algunos sectores se ha dicho, por suerte está de regreso, como que aquello que podría ser recordar los manteles y dice, pero pero hay alguna gente como que respira y dice, no, esto puede ser señal de una apertura o de un rompimiento al interior. ¿Cómo mira usted este regreso de darse del doctor Gustavo Larrea? Bueno, yo creo que hay que cerraría una parte política, ¿no? Perdón. Hay que analizar en contexto, ¿no? Yo creo que los actores políticos, por la misma forma de cómo funciona la política, siempre van y vienen, ¿no? O sea, están en el poder, están en la oposición, adquieren o captan espacios de poder y muchas veces pues no los tienen. Y creo que es el juego de la política. Y por tanto, pues todos serían de alguna forma boomerang en el sentido. Pero claro, este proceso que hemos vivido ha sido sui generis porque han sido 10 años consecutivos. Una vuelta larga del boomerang. Sí. Una vuelta bien larga, ¿no? Entonces, pero en todo caso yo pienso que el resurgimiento de estas figuras políticas en el nuevo gobierno tiene muchos significados, porque recordemos que cuando estas personas, como decía Jan, se distanciaban o abandonaban el proyecto, eran absolutamente maltratadas por el presidente Correa, eran repudiadas, eran despreciadas. El presidente Correa tiene una frase de que mejor se han ido y ojalá no vuelvan nunca, decía. Así se despedía de sus colaboradores cuando él sentía que era una traición, ¿no? Porque, como digo, bajo el modelo correísta, cualquier forma de disentir, cualquier forma de no estar de acuerdo, era una traición. Y en el mejor de los casos eran suspendidos de la Asamblea o sancionados y dados un escarmiento público, pero caso contrario eran despreciados. Entonces el retorno no es un tema tan simple de que o sea, esa sí es una señal. Lo que Jan sostiene es una señal. Si es que efectivamente se consolida y se realiza, es en sí mismo una señal. En sí mismo una señal que evidentemente no le va a hacer ninguna gracia al presidente saliente, ¿no? Y a su entorno más íntimo. Entonces, escuchamos también nombres que han venido pues siendo protagónicos en todo este proceso correísta, ¿no? Con algunos yo creo que es posible dialogar, si es que Lenin quiere marcar este inicio de su gobierno por una demostración de que hay una apertura, de que hay un diálogo, de que está llamando a gente de otros sectores. Yo creo que es una buena señal el que se incorpore esas personas e incluso que se retenga algunas del correísmo con las que yo personalmente pienso que se puede dialogar. Por ejemplo, Miguel Carvajal, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos programas con él, lo conozco, y es una persona con la que se puede dialogar, más allá de sus posiciones ideológicas, ¿no? Incluso Paola Pavón, más allá de que ahorita en este momento estén buscando endilgarle la responsabilidad de los resultados en la Sierra y en Quito, yo creo que es una persona con la que se puede dialogar, ¿no? Y así puedo citar algunos otros. Gustavo Larrea, sin lugar a dudas, es un político con mucha experiencia y que sabe pues que el camino de la prepotencia, el camino de cerrar las puertas, que fue, digamos, lo que marcó el periodo de Correa, no es saludable, ni es políticamente conveniente, más aún cuando estamos en las circunstancias que estamos en este momento. Por lo tanto, yo creo que esas señales políticas, tienen que complementarse con otras señales, evidentemente. ¿Y por ejemplo, otras cuáles serían? Esas otras señales son, por ejemplo, hacia la ciudadanía, hacia esa ciudadanía, más de 5 millones de ecuatorianos que no votaron, que reclamaron un cambio. Entonces, claro, es fácil decir en el discurso, una vez que se gana, yo voy a gobernar para todos los ecuatorianos. Una cosa es decirlo, pero ¿qué va a hacer frente a esos casi 6 millones de ecuatorianos que votaron y le dijeron no? ¿Cómo darles una respuesta? Entonces, señáleslas. Tampoco esperando que haya una revolución o un cambio radical en los primeros 2 meses, pero yo creo que los primeros 45 días van a ser fundamentales para que Lenín Moreno dé señales claras. No va a poder reformar ni va a poder echar al tacho a la basura la ley de comunicación,
pero sí puede, por ejemplo, conformar una comisión pluralista con gente que haya sido crítica de la... Con que elimine los 17 reglamentos que él puede con un decreto. Por ejemplo, ¿no? Hay temas que lo puede hacer, pero recordemos que el meollo del asunto, del problema, es la ley. Claro. Los reglamentos no pueden ir más allá de la ley. Por lo tanto, puede desregular, pero si no se cambia ciertos artículos de la ley de comunicación, si es que no entra, por ejemplo, a decir, a ver, aunque no se apruebe inmediatamente, pero mando este proyecto para derogatorio de tal ley que ha sido polémica, o por ejemplo suspendo este proceso tan chueco y tan cuestionado de la concesión de frecuencias, del concurso de frecuencias, ¿no? Son cosas que les puede hacer inmediatamente. Al día siguiente. Conformar comisiones, como digo, de varias vertientes para analizar los temas que más polémica han causado. Es decir, puede dar señales en esos primeros días, en ese primer mes, que de alguna forma debe mensajes positivos a la ciudadanía y a los actores confianza políticos. Y confianza para adelante. Ya, si el tema político va a ser en los primeros 45 días, como ha dicho Juan Carlos, la esencia, no habrá que descuidar la parte económica también, ¿no? Y en esa parte económica, el ministro de Finanzas, el nuevo gerente del Banco Central, todo eso vamos a tener que verlo ya mismo. ¿Será que permanece el ministro de Finanzas? Viene el señor economista Carlos de la Torre, que ha sido, si no de Alianza País, sí un analista más cercano a lo que es Alianza País, y desde el Banco Central sosteniendo y dando base teórica a las cosas que se han hecho en el Banco Central, que han sido cuestionadas. ¿Qué debemos esperar, en cambio, en el análisis económico del presidente Correa? ¿Cuáles serían los principales mensajes? Sí, creo que puede haber una expectativa de unos 4 o 5 meses. El presidente Moreno no tiene mucha movilidad ahora porque todo continúa. Es decir, hay presupuesto aprobado, hay préstamos que están ahí. Posiblemente veamos el verdadero gobierno del presidente Moreno hacia el próximo año, a finales de este año y para el próximo. Pero ahora lamentablemente pues tendrá que jugar con las cartas echadas. Obviamente lo principal es que se transparenten las cifras, aunque no hay mucha desconfianza en las cifras del INEC, pero sí hay en las del Banco Central, entre los analistas económicos. El INEC últimamente ha jugado un rol político, ¿no?, en interpretar las cifras del desempleo, del empleo. Entonces lo importante y lo que pues pudiera ayudar muchísimo a empujar un cambio en el nuevo gobierno es transparentar las cifras. ¿Él debería decirle al país el país que recibe? Claro, es decir, porque hay análisis que dicen que ya está sobre el 60% del endeudamiento, ¿no? Entonces está superado el 40%, otros. Entonces hay una desconfianza terrible acerca de las cifras. Para esta edición también se conversó con José Hidalgo Pallares, entonces, que es el director general de Cordes, y él menciona precisamente de que esa llamada del ministro de Finanzas, la primera llamada va a ser de terror, que le diga, bueno, presidente, esta es la situación. La real situación. La real situación. Entonces, ahora lo clave es que eso lo podamos separar todos los ecuatorianos. Lo podemos saber todos los ecuatorianos. El presidente Moreno, ¿crees tú? Y yo he dicho públicamente que lo primero que creo que nos debe el presidente Moreno es salir y decir, esta es la situación real que recibe el Ecuador. Y si es que hay mesa tendida, que diga, esta es una mesa tendida y no hay ningún problema. ¿Crees que se pueda llegar a afirmar eso? Sinceramente, por todo lo que está pasando hasta el momento, creo que no va a ser tan hacia el principio, pero puede dar indicios con el nuevo equipo económico de que el Banco Central sea manejado de una forma técnica, no política, es decir, que no sea como caja chica, ¿no? Y que recupere la plata. Obvio. Y claro, lo que pasa es que los actores económicos están esperando anuncios importantes del presidente Lenín Moreno.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar con tributos? ¿No? Si se van a eliminar tributos, si van, ¿cómo pueden retornar los capitales que se fueron? ¿No? O sea, capitales bien habidos e incluso los mal habidos, o sea, pero que regresen. Yeah. Necesitamos aquí los dólares, los que se fueron. ¿Qué va a pasar con cómo aumentamos la inversión extranjera hasta fin de año? Es decir, es con confianza nada más, pero todo eso va a estar suspendido, creo que unos 4 o 5 meses, hasta que el presidente Moreno pueda echar mano a las cifras. Juan Carlos, como dice Jan, echar mano de las cifras, ¿esto tendrá que ver con un sinceramiento de la economía y por lo tanto una posición ya frente al gobierno saliente presidido por el economista Correa, pero vicepresidido por los dos que quedan? Bueno, yo creo que eso sería algo muy sano, muy sano. Yo sé que políticamente es muy complicado, más aún cuando es el mismo partido el que asume el gobierno, echar lodo y decir, estas son las reales cifras, nos mintieron. Yo creo que eso es políticamente poco probable. Pero más allá de que nos mintieron, que digan, estas son las reales cifras y esto es lo que pasa. Pero eso es una mentira implícita, ¿no? Porque nos han dicho hasta el día de ayer, que todo está, que está la mesa tendida y que está. Y yo creo que no solamente que no está tendida, sino que yo creo que le dejan a Lenín Moreno un campo minado en muchos aspectos. Dejan un campo minado. Como que hay una agenda oculta que buscaría que Lenín Moreno se equivoque, que Lenín Moreno se tropiece, que Lenín Moreno pueda ser responsabilizado por los efectos de una crisis que está latente desde hace más de año y medio, pero que ha sido maquillada permanente y sistemáticamente. Estos 5 meses con una mayor fuerza. Con mayor fuerza, porque eran los meses electorales. Entonces había que tener una percepción de que la economía sigue funcionando medianamente bien, que el gasto público, que es lo que ha mantenido la economía, sigue todavía vivo y por tanto la economía no tiene ningún trastorno visible. Y claro, para inyectar dinero en el gasto público, pues se ha recurrido ya Lenin se descubrirá las condiciones y las malabares que se ha hecho para tener dinero. Pero decía, si bien políticamente es complicado que se sincere públicamente la economía, puertas adentro va a tener que asumir la realidad. Es decir, esto es lo que tenemos. El próximo mes no tenemos para pagar tal cosa y el subsiguiente no tenemos para pagar nada, ¿no? Y el hueco fiscal es de tantos miles de millones. Esta es la realidad, más allá de que nos digan que todo está bien y que hay 7.500 millones de dólares. Y la plata de Manaví, que entró a la cuenta única del Tesoro, ya no está. Y el encaje bancario es tal, y el Banco Central ha tenido que tomar para pagar tales cosas tanto, ¿no? O sea, va a tener que darse cuenta de lo que han hecho. Y en ese punto, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político, tendrán que buscarse los mecanismos para que se conozca el estado real de la economía y cómo lo está recibiendo. Porque ya tenemos algunos ejemplos. Recordemos Yamil Mawad, por ejemplo, ¿no? Él en su discurso de posesión se puso a hablar de una serie de cuestiones hacia futuro, un poco filosóficas, ¿no? Cuando estaba recibiendo un país quebrado y con una crisis financiera desatada. El mensaje que daba Mawad cuando nos ponía de ejemplo el Titanic. ¿No es cierto? Ahí estaba una cosa implícita que se hunde. Pero que no era clara, cuando en realidad él debe decir, esta es la situación que recibo del señor Alarcón en el país, ¿no? Y esta es la situación del sistema bancario, que ya venía en una crisis desde el 95, ¿no? Y no lo hizo. Y la historia, y sobre todo el imaginario popular y social, se quedó con que él era el culpable. Él fue el culpable. Entonces, aquí hay intereses y hay agendas que seguramente buscan que el culpable de la crisis desatada en estos 10 años, de esta mala administración, sea Lenin. Pero entonces ahí podría cobrar sentido aquello de si se portan mal, si no hacen la muerte cruzada, se viene, yo regreso y les pongo en orden. Exacto. ¿Sí? Yo creo que ese es el plan macro. Ese es el plan macro, creo yo. Eso es el plan macro. O sea, decir, cruzar los dedos para que Lenin fracase y que el caudillo diga, si no soy yo, no es nadie. Claro.
Tengo que venir yo mismo a componer las cosas porque yo les dejé un país en marcha y una mesa tendida. Y no lo han podido administrar. Y no lo han podido administrar a pesar de que es un país con tanta potencialidad y all you need is Ecuador. Además de eso de la mano tendida, puede pasar de la mano tendida a la mano de que por favor rescátame. ¿Regalen algo? No, y sálvame. Claro. Y de todos, ¿no? Porque finalmente el fracaso del gobierno es el fracaso del país también. O sea eso es lo grave. O sea, no estamos hablando de una cosa que es extra al Ecuador. La suerte de ellos está ligada a la nuestra. Claro, por supuesto, también. siempre fue así. Claro. La del presidente Correa, la presidente saliente también es la de nosotros. Así es. Y mire el estancamiento del país en el que estamos, en muchísimos aspectos. Jean, si es que este plan macro que nos dice Juan Carlos, y unos dirán, si ha habido un plan B, pero pueden confundir con la revista digital, entonces no es ese. Eso es comer vaca. Exacto. Veamos entonces si es que el presidente Correa se anima y para qué debería regresar. O sea, la enmienda constitucional, todo eso es también un plan y uno dice, oigan, dejen de pensar que Correa es tan macabro, está pensando en todo, pero los hechos dicen que sí. ¿Puede ser eso? El regreso del presidente Correa, pues no lo sé, la verdad, si es que para que él se crea una guardia que lo proteja aquí y allá, que él no pueda caminar por la Amazonas, por las Naciones Unidas, sí, pues a un centro comercial, sin protección, así como incluso lo hace Lucio Gutiérrez. O sea, Quito defenestró al presidente Gutiérrez, pero el presidente Gutiérrez anda por cualquier parte. Así es. De la mano, incluso lo vi yo votando a él con su esposa Jimena Borges en uno de estos recintos electorales de acá al norte de Quito, y él va de la mano de su esposa sin problema. ¿Podrá hacer eso el presidente Correa en Quito? ¿Al sur, al centro, al norte? Pues no lo sé. Entonces, pensar en el retorno, pues yo creo que es un deseo de un grupo de correístas nada más. Así, pero entonces este plan macro puede ser más de este grupo de, así nacen las cosas del retorno y que hay ¿qué podríamos esperar? La lista de el regreso con el boomerang de Gustavo Larrea, ¿impedirán estas cosas? ¿Se logrará estructurar en los 100 días un gobierno que diga, a ver, si estás pensando aplicarnos este plan macro, te equivocaste porque voy a ejercer la presidencia? ¿Habrá esa fuerza, Juan Carlos? ¿Y el vicepresidente Glass qué puede hacer? A ver, yo creo que es verdad que Correa es el presidente saliente, es verdad que termina un ciclo correísta de 10 años, pero no nos confundamos, Correa va a seguir siendo un actor gravitante en la política ecuatoriana. Y hay que tener mucho cuidado y hay que ponerle mucho ojo con respecto a los movimientos que haga Correa, aunque se fuera a Bélgica. ¿Duda que se vaya? No sé, es una decisión personal, digo, pero anunciado, pero no sé si es que al final termine yendo o se quede. Esto de dejar el poder a los 10 años, en la situación que lo deja, tampoco es que sea una situación muy cómoda para él. Este tipo de caudillos nunca quiere dejar el poder. Nunca quiere dejar el poder. Es parte ya del perfil. Se queda en el ADN de ellos. Autoritarios, digamos, perturbados. Dueños. ¿no? Que han sido dueños y capataces del país, ¿no? Es muy difícil que ellos dejen el poder. Entonces, yo creo que el Correa no haya sido candidato y que no se haya utilizado la Corte Constitucional para que le allanen el camino, es parte de una estrategia, es parte de un libreto. Que en ese libreto tienen fichas que hoy por hoy, luego de las elecciones, no controlan absolutamente, sí, puede ser. Y el retorno de una figura como Gustavo Larrea, ¿no? Debe inquietarles mucho por los movimientos que él puede, digamos, gestar al interior del nuevo gobierno. Pero no deja de ser parte de un gran libreto. Se engrana en un gran libreto. Incluso eso puede ser parte de la acusación. Me traicionaste, regresaste con esto. Exacto. Y ahí está el o te abriste, o traicionaste postulados fundamentales del proyecto, ¿no?
o tuviste una apertura hacia los tratados comerciales, ¿no? En contra de la soberanía que marca nuestras propias siglas de país. 14, 12. ¿No? Exacto. ¿No? O entraste en conversaciones o en alianzas con grupos antagónicos en la Asamblea, porque yo creo que para Correa, para Lenín Moreno no debe ser suficientemente tranquilizador tener 75 asambleístas. Puede buscar generar un bloque mayor y entrar en conversaciones con bloques. Y se ve que algunos están dispuestos a entrar al bloque mayor. Claro, ayer yo leía, o anteayer leía un análisis de José Hernández, ¿no? En donde decía este rol que podría jugar este partido inexistente, porque no existe el partido Suma del alcalde Rodas, ¿no? Y cómo podría con el regalo que le dieron, con el regalo sin beneficio de inventario, que le dieron en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces claro, todo este nuevo manejo político que se viene por delante va a incomodar a Correa y a muchos de ese grupo. Les voy a invitar a escuchar lo que dice el presidente Correa, y que capaz que ahí descubrimos el plan macro. Hemos estado así un poco de investigadores siguiendo la línea de Jean Cano, el editor de la revista Criterios. Esto es lo que dijo el presidente Correa. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la Asamblea, y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Bueno, a portarse bien entonces, doctor Solís. En realidad, luego de 10 años de esta actitud tan vanidosa, ¿no? Tan dada de sí mismo, ¿no? Yo le diría a Correa que si bien es cierto va a ser un actor gravitante, no se dé por tan apoyado y por tan popular. Cuando se comience poco a poco, si no sea inmediatamente en el gobierno de Lula. En junio puede haber una lista. Pero si es que comienza a revelarse o a destaparse todo lo que ha sido su gobierno, ¿no? En donde el caudillo micro administrador que sabía cada piedra que ponían en el hospital y que reclamaba en cada sabatina que por qué el baño del hospital de Macas no está listo y que por qué la vía de acceso a la obra tal no está lista, ¿no? El que manejaba a esos niveles micro el Estado, ¿no? Mientras le robaban sus colaboradores más cercanos, ¿no? Deja mucho que pensar, ¿no? Deja mucho que pensar. Por lo menos en responsabilidad política. Pero por supuesto. Entonces, tampoco es que me les presento y con las amenazas, ¿no? Que ya no sea tan gallito. ¿Sí? Ya no sea tan gallito porque si no, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Jan, estas palabras del presidente Correa, me les presento y a portarse bien, ¿estarán en el plan macro que dice Juan Carlos? ¿Piensas que sí? Pues sería interesante escuchar esa misma declaración el 3, 4 de junio. A ver a qué suena. Porque no creo que con la revista Plan B que mencionó, habla de unos 100 funcionarios del gobierno saliente que estarían implicados en el caso de Odebrecht. Pues si eso es de primer nivel. Mira, ayer mismo ya salió a través de Univisión con el periodista Gustavo Reyes, que incluso el presidente Maduro de Venezuela fue uno de los operadores de las coimas de Odebrecht. Ya está comprobado, ¿no es cierto? Entonces, están presidentes procesados en Perú, Brasil, Venezuela, ya sale la investigación, ¿no? La campaña del presidente Santos también está salpicada, ¿no? Y aquí no, todavía uno y que dicen que no era ministro ni nada, ni siquiera piensan que puede haber sido la caja chica o el tesorero, digamos, ¿no? Del grupo. Ni siquiera dan para pensar, digo, ¿no? O sea, eso tiene que averiguar la fiscalía. Pero luego de la lista, esta declaración se va a hacer humo. Porque, es decir, ¿quién le va a creer a alguien que va a tener posiblemente, pues, varias de su gente mezclada? Y cuando él dijo, no se admiren si es que salgo yo también en la lista, ¿esto es solo para enlodarme? Bueno. O sea, pero es que puede ser, o sea, ya ahora, si está Maduro, está Lula, está, bueno, la expresidenta de Brasil, está Toledo, Ollanta, es decir, está, bueno, el expresidente de Guatemala, Otto Pérez, también involucrado en estos malos manejos con las empresas de Brasil.
pues sí, pues no sería de sorprenderse, ahí sí, así es. Entonces, ¿qué esperamos para ir terminando ya el tema? ¿Qué esperamos del presidente Moreno Jan? Hay que ver la reacción que tiene luego de Odebrecht. Sí. Eso va a causar un cambio en su gobierno. Y puede aprovechar, ¿no? Juan Carlos, ayer la Asamblea gritaba alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina y tuvo una respuesta afuera que decía alerta, alerta que camina la chequera de Odebrecht por América Latina. ¿Esto tendrá el mismo peso que dice Jan para el inicio del gobierno del presidente Moreno? En tanto en cuanto se logre generar un movimiento político que permita que las instituciones que están llamadas a procesar y a investigar esto actúen independientemente. Es decir, si no será un escándalo de medios más, un escándalo noticioso más. Pero nada pasará, ¿no? ¿Qué pasó con la narcovalija? ¿Qué pasó con los pativideos? ¿Qué pasó con tantas cosas que fueron escándalos en su momento y de los cuales pues nada más se supo, ¿no? Ni siquiera el 30S, ya 7 años después, ¿no? Siguen con el montaje y no sabemos exactamente qué pasó, no tenemos certezas, ¿no? Entonces yo creo que ahora que le dejan ya un fiscal posesionado, ¿no? Autoridades de control electas, ¿no? Habrá que ver qué señales se da en los primeros 30, 45 días para saber que un escándalo como el de Odebrecht y muchos otros que seguirán saliendo a la luz, porque cuando ya dejan de ser poder, al menos cierta trinca que ha estado al interior del gobierno correísta, se irán sabiendo otras cosas también. Entonces, yo creo que va a depender mucho. Y creo que Quito, la ciudad de Quito, va a tener un rol gravitante, porque Quito no solamente... ¿Habrán los liderazgos suficientes? Sí, bueno, yo creo que van a ser necesarios que surjan, porque así como amenaza Correa y dice, pórtense bien o me les presento nuevamente, yo creo que Quito ha demostrado en los últimos episodios que da el mismo mensaje. Pero ese vacío político, ¿no? Hay un vacío político enorme. Hay un vacío político falta de liderazgo enorme. Total. Hay un vacío político que hay que llenarlo y yo creo que eso se deriva de justamente el liderazgo, del pobre liderazgo que ha tenido la ciudad. En Creo habrá un boomerang con Juan Carlos Solines, así como en Alianza País. Yo en realidad no pertenezco a Creo, nunca fui parte de Creo, pero no he dejado yo de hacer presencia y de combatir a este régimen, y por tanto, pues tú sabes, Francisco, la vocación siempre está ahí, pero más allá de mi vocación y más allá de lo que yo pueda hacer, yo creo que Quito y la ciudad merecen un liderazgo que los represente y que pueda hacer contrapeso a lo que se nos puede venir. Yo quiero agradecer a Jan Cano y a Juan Carlos Solines, con quienes hemos conversado lo que se viene a partir del 24 de mayo. Están ya con nosotros Juan Cubi y Marcelo Larrea, a quienes les vamos a plantear esto que también de alguna manera Criterios decía, el apocalipsis de la revolución ciudadana y el cambio de discurso del señor presidente Correa, cómo ha manejado el discurso en estos 10 años. Enseguida volvemos, gracias a ustedes. Gracias. Yo creo en la radio, creo en la verdad. Creo en XFM.